Hola, buenos días. Yo soy Luan, líder técnico de Bob Labor, y en este video vamos a ver sobre las nuevas convenciones acerca de los enums que deberemos usar en todos nuestros proyectos. Pero antes de hablar de cómo debemos implementar los enums, debemos saber qué son los enums. Los enums son un tipo de objeto que son muy utilizados en otros lenguajes. Es un tipo de estructura que son muy conocidos en otro tipo de lenguajes como Java, sin embargo, que es bastante reciente, de PHP 8.1, que fueron introducidos. Y son básicamente, del nombre proviene enum de tipo enumerado. Son una manera de enumerar ciertas opciones específicas que queremos tener en nuestra aplicación para tenerlas pues restringidas a solo cierto tipo de datos. Este tipo de estructuras están presentes en varios lenguajes, por ejemplo, como en MySQL, donde nosotros podemos poner por ejemplo, que el sexo solo sea masculino o femenino, y cualquier cosa que no sea eso, pues lo va a marcar error. Entonces, esto nos sirve justamente bastante para evitar el problema de cadenas mágicas, que es algo de lo que más hablamos en nuestra guía de estilos aquí en Notion. Pero bueno, entonces los enums son una manera de clasificar opciones específicas de algo. ¿Y en qué casos los podríamos utilizar? Bueno, en este ejemplo, le vamos a ignorar cualquier otro probable error que tenga este código, pero nos vamos a centrar únicamente en la parte de los enums. Aquí en este caso podemos ver que estamos creando algún tipo de movimientos en bancos o de cuentas de bancos. Podemos ver que tenemos puestas diferentes opciones de tipos de movimiento. ¿Y esto cómo lo tenemos? Normalmente lo tenemos en tipo de textos. A veces si queremos ahorrar espacio en la base de datos tenemos números. Pero ¿qué pasa si viene otro programador y tenemos que referenciar estos tipos de movimientos? Tenemos que acordarnos específicamente cómo está escrito. Entonces yo tengo que venir al código de algún otro programador que lo escribió bien, copiarlo y, no sé, aquí abajo hacer quizá un if y checar si el movimiento es igual a específicamente esta cadena. Creo que no se tiene que decir mucho porque esto puede causar varios errores. Esto da a pie a mucho error humano, donde un simple carácter puede darnos un montón de problemas. Sobre todo porque si hay un carácter que esto está mal, lo más probable es que no haya ningún error que nosotros hagamos posteriormente en el código que nos digan específicamente de que escribimos mal este carácter, porque pues siempre vamos a pensar que lo escribimos bien. Entonces, para este tipo de ocasiones nos vienen a solucionar los enums. Entonces, vamos a mostrar el ejemplo que aquí yo tengo, donde está line, donde aquí creo unos enums. Los enums van a estar creados bajo la carpeta de app en la parte de enums. Aquí vamos a crear todos nuestros enums, donde su estructura es muy sencilla, donde tenemos el nombre del enum terminado por la palabra enum para siempre tenerlos cuando los importemos en las diferentes clases, tenerlos bien especificados de que estos son enums. Entonces, los enums, su estructura es la siguiente. Tenemos un identificador, tenemos un posible tipo de valor que se puede castear y tenemos los diferentes casos. Como ya mencioné, los tipos enumerados, los enum, son una manera de especificar opciones limitadas de ciertas cosas. En este caso, yo moví los diferentes tipos de movimientos a este enum que llamé causas de movimientos, y podemos ver que puse en primera los textos en inglés porque deberíamos siempre estar trabajando en inglés, y puse que los diferentes casos. Entonces ahora yo como referencio esto, fácil, nosotros podemos venir acá, en vez de asignarle un texto directamente, nosotros podemos venir a nuestro enum, importarlo y acceder a estos enums como si fueran una variable. Entonces, de esta manera, yo ya no tengo que interactuar directamente con el valor. Si yo cambio algo aquí, lo estaré cambiando de todas las partes del código donde esté referenciado. Si yo utilizara textos, tendría que cambiarlo en cada parte donde aparece este texto, causando muchos errores. Además de que así, si escribimos mal el enum, pues nos va a dar obviamente error.
También, por ejemplo, nosotros podemos utilizar esto para pasar datos de la base de datos, donde, por ejemplo, nosotros podemos, ya que tipamos este enum, ya que los enum pueden no tener tipo y no tener ningún valor asignado y servir básicamente como constantes que no tienen ningún valor, pero en este caso, como nosotros lo tipamos, nosotros podemos, por ejemplo, obtener de la base de datos un tipo primitivo, ¿no? O sea, un texto normal, movements, y validar que realmente esto sea parte de un enum. ¿Cómo? Nosotros podemos venir aquí a movement.enum, podemos acceder a la función estática que viene por defecto en todos los enums, que es from, y pasamos el tipo de dato que es el enum. O sea, en este caso acepta un string o un entero que luego se va a convertir a un string y ya esto nos va a devolver un enum si es el parámetro que le pasemos es parte de los casos que nosotros pusimos, que es parte de los tipos enumerados. Si no, nos va a dar un error directamente, minimizando el error humano. También otro de los casos interesantes de los enums, y de hecho aquí vamos a empezar a cambiar, donde tenemos, por ejemplo, movement status enum, vamos a cambiarlo aquí a un verified y podemos acceder, si lo queremos tener directamente como texto, podemos acceder al valor value, a la propiedad value. De ahí, por ejemplo, en este caso, para los tipos de movimientos, aquí tengo otro enum, donde es, en este caso, egreso. Y tenemos también egreso. Aquí vamos a, por ejemplo, cambiar esto de sin verificar. Vamos a ponerlo al status, al enum de status, sin verificar, un verified, tenemos value. ¿Por qué value? Porque si no lo ponemos, lo que estamos dejando aquí es el tipo enum, ¿no? Entonces, este es un objeto. Si queremos acceder al valor asignado a este caso, que es un texto, o en este caso, un entero, porque, por ejemplo, digamos que gracias a que estos son enums, y podemos leerlo fácilmente por el nombre de los casos, no hace falta ponerlos como textos, los valores. Podemos ponerlos simplemente como enteros, ahorrarnos almacenamiento en la base de datos y así siempre se verá bien en nuestro código, pero en la base de datos va a estar bien optimizado. Y vamos a ir aquí en el tipo de movimientos, vamos a terminar esta parte para mostrarles uno de los casos también interesantes de que se pueden utilizar los enum. Estos son causas de movimiento, y por ejemplo este es single payment, este es monthly y este es movimiento de cuenta. Aquí podemos ver que ya no hay textos. Eso es a lo que nosotros deberíamos tener en mente siempre que estemos haciendo este tipo de patrones donde hay tipos en específicos. Nunca deberíamos tener textos en ninguna parte. Siempre deberíamos tener enums para tener todo pues, más controlado. De hecho, estos open modals, si ya nos vamos al código, de hecho, son innecesarios, pero bueno, eso es otra cosa fuera de lo de los enums. Pero bueno, ahora que ya nosotros tenemos todos los enums, digamos que aquí hacemos un proceso, ¿no? Hacemos aquí un proceso extra. Entonces aquí abajo luego nosotros podemos venir, decir por ejemplo que el tipo de movimiento, si lo tenemos almacenado como enum, podemos acceder a él como si fuera, ¿no?, el enum en sí. Digamos que es que no lo tenemos como enum, que es un texto, ¿no? Entonces primero lo debemos convertir al enum. Entonces para eso vamos a ir a enum y vamos a ir a from. Ya con esto vamos a obtener un error si no es el correcto y si es el correcto, pues ya lo almacenamos en movement. De hecho podemos ver que aquí Visual Studio Code pues nos lo tipa. Entonces incluso para eso para eso sirven los enums, para tener todo bien tipado. Y ahora con esto nosotros podemos, por ejemplo, decir en la parte de nuestro enum, nosotros podemos, al final de cuentas, esto es casi como una clase, nosotros podemos venir aquí y crear funciones no estáticas para, por ejemplo, hacer validaciones. Entonces, en este caso es bueno, vamos a hacer más bien el de, por ejemplo, status, ¿no? Digamos que estamos comprobando el status. Entonces, podemos venir aquí, movement
status enum from, y en nuestro enum podemos nosotros crear dos funciones para no tener que interactuar directamente con los valores y hacer comparaciones de nuevo directamente. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es quitarnos valores que luego podrían cambiar o que podrían introducir error humano. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos comprobar si está verificado o no. Normalmente lo haríamos comprobando si es igual a 0 o igual a 1, o podemos comparar el enum al otro enum, ¿no? El valor del enum actual con el enum que es el verificado, pero eso haría básicamente que nuestro código pues hiciera más grande. Entonces nosotros podemos aprovechar que podemos crear funciones aquí para hacer este tipo de verificaciones, ¿no? Este tipo de comparaciones aquí más cortitas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que si this, que es la instancia de alguno de los casos, es igual a el caso, por ejemplo, verificado. No estamos comprobando que si es verificado. Esto nos va a retornar true si es verificado o no. Y aquí si no es verificado. O podemos hacerlo incluso que más bien así, ¿no? O incluso si podemos decir, ¿no? De que si ya tenemos este verified, pues esto es lo contrario. Entonces así nosotros podemos venir aquí y en vez de hacer las comparaciones en el if y tener un código más largo, nosotros ya tenemos esta instancia del enum, entonces aquí nosotros podemos poner movement is verified que haga una cosa. Entonces aquí podemos ver que incluso nuestro código se vuelve más leíble, más legible para el ojo humano, donde aquí estamos leyendo casi como en inglés. Estamos diciendo que de los enum de status me obtenga de este status, ¿no? el enum, y ya luego checamos de que si el movement está verificado y ya hacemos lo que queramos. Podemos ver que de esta manera, a como estaba antes, eh, si hacemos aquí, podemos ver que tenemos muchos textos y a como está ahorita, no tenemos ninguno y podemos incluso acortar comparaciones. Y para usos más avanzados, podemos checar nuestra guía aquí en WebLabor, en la parte de guías, guías de programación, aquí en la parte de guías de programación. Aquí van a estar todo lo que tiene que ver con tips y convenciones obligatorias que debemos empezar a utilizar en todos nuestros proyectos. Justamente en el apartado del Laravel está hasta aquí abajo. Hablamos sobre el tipado fuerte, que es también por lo que nos ayuda los enums, pero también aquí abajo está un apartado específico donde hablamos de los enums, donde justamente hablamos cómo deben estar estructurados, el tipo de cosas que podemos utilizar, por ejemplo, las comparaciones que les acabo de mostrar, y también para cosas más complicadas, como por ejemplo casting, que podemos ponerlo directamente en los modelos. En la parte de cast podemos pasar el enum para no tener que hacer las convenciones con el from. Podemos hacer que el status se castee automáticamente gracias a los modelos del Laravel, o incluso podemos hacer cosas más complejas como crear diferentes funciones para devolvernos valores un poquito más personalizados, incluso un patrón de factory method mucho más sencillo, podemos ver. Pero todo eso lo pueden checar en el Notion si quieren ahondar más en el tema, porque así es como podemos tener nuestros proyectos mejor organizados. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.